Noticentro 1, CMI. Buenas noches, comienzan las noticias. Los siguientes fueron los 3 hechos más importantes del día de hoy en Colombia. El Ministerio de Salud anunció que adquirirá vacunas para garantizar la tercera dosis para toda la población. Así se dio a conocer en la reunión de secretarios de salud. Ese refuerzo lo recibirán durante este año las personas mayores de 50 años. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. Más de 25.000 vacunas se perdieron por no cumplir con la cadena de frío. Así lo revela la Contraloría General en un informe sobre la ejecución del Plan Nacional de Vacunación. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional de las 9 de la noche. La alcaldía de Bogotá reveló cómo operará el parqueo pago en las calles de la ciudad. Les hablaremos de las tarifas, de los métodos de pago y de la instalación de cepos. Los detalles en la emisión de Noticias Nacionales a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Rusia frente al peor desastre de toda su historia. Nuevo récord de muertos hoy por COVID-19. Putin impone toque de queda en toda Rusia y suspende todos los eventos públicos. Organización Mundial de la Salud dice sobre la pandemia que el mundo no aprende. China cierra toda una ciudad de más de 4 millones de personas. Estados Unidos recomienda vacuna Pfizer para niños de 5 años en adelante. Alarma en Estados Unidos por guantes médicos usados. Colapsa cráter del volcán en La Palma, Islas Canarias. Graves inundaciones en Italia. Nueva York en emergencia por tormentas. Cancelan decenas de vuelos. Duras protestas contra presidente Lasso en Ecuador. Otro tiroteo en Estados Unidos. 2 muertos, 4 heridos en centro comercial. Biden rechaza orden de Trump y ordena revelar archivos sobre la toma del Capitolio el 6 de enero. Inaudita burla de hijo de Trump sobre tragedia de Baldwin. Princesa Mako del Japón se casa con plebeyo y se va de palacio. Ministra de Comercio precisa detalles sobre el día sin IVA en Pregunta Yamid. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Rusia enfrenta una tragedia por el grave repunte del COVID. El país registró la cifra más alta de muertes en un solo día desde que comenzó la pandemia. El presidente Putin decretó el toque de queda nocturno y prohibió todos los eventos públicos. La cifra de contagios diarios supera los 36.400. Mientras se enfrenta la frustración por la baja aceptación nacional de la vacuna Sputnik V que ha desarrollado y vendido en todo el mundo, el Kremlin ha tratado de responsabilizar a las autoridades regionales y les pide hacer más. El gobierno impuso un toque de queda en todo el país de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Se prohibirán así las celebraciones de ocio y entretenimiento. Мы видим, что ситуация с коронавирусом крайне серьезная во всех субъектах Российской Федерации. Заболеваемость очень высокая. К сожалению, сейчас в стационарах много пациентов в тяжелом состоянии. Это прежде всего те, кто вовремя не сделал прививку. Pero la crisis desatada sigue siendo crítica, pues el país registró en la pasada jornada 1.106 muertes por COVID-19, un nuevo máximo diario desde el comienzo de la pandemia, y además fueron diagnosticados 36.446 nuevos contagios. Moscú notificó el mayor número de fallecidos en la última jornada con 86, nuevo máximo diario en la ciudad, seguido de San Petersburgo con 75 y la región de Krasnodar que reportó 40. La capital rusa añadió a sus estadísticas el mayor número de contagios registrados en las últimas 24 horas, con 6.074 por delante de San Petersburgo. Del total de nuevos casos, 2.907, es decir, el 8%, son pacientes asintomáticos. Desde el inicio de la pandemia, 232.775 personas han fallecido por COVID-19 en Rusia y 8,3 millones se han contagiado del virus. Ante el empeoramiento de la situación epidémica, las autoridades rusas declararon una semana de días no laborales del 30 de octubre al 7 de noviembre, que pueden adelantarse o extenderse por decisión de las autoridades de las entidades federadas.
El mundo no aprendió las lecciones que ha venido dejando la pandemia, así lo asegura un informe de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial, que lamenta que los líderes del planeta sigan dando una respuesta insuficiente al reto planteado por el COVID. El reporte califica de fracaso colectivo las grandes desigualdades en cuanto a la vacunación y los planes de apoyo. La Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación, un grupo independiente creado por la OMS y por el Banco Mundial, entregó algunos de sus primeros hallazgos sobre la pandemia del COVID-19. Indica que el planeta sigue dando una respuesta insuficiente a la pandemia y que no aprende de sus errores. Agrega que si el primer año de la pandemia fue definido por un fracaso colectivo en tomar en serio la preparación y actuar rápidamente con base en la ciencia, el segundo año ha estado marcado por las grandes desigualdades y por un fracaso de los dirigentes en entender la interdependencia global. La Junta destaca con orgullo la rápida reacción para desarrollar vacunas que tuvieron algunas farmacéuticas con apoyo de países de gobierno. Pero a pesar de eso, rechaza que se haya presentado un acaparamiento y una situación que favorece a las naciones más ricas. Expresa que se debe sentir profunda vergüenza ante las múltiples tragedias y ahí habla de la escasez de oxígeno en los países más pobres, niños que dejaron de tener acceso a la educación, la desintegración de la economía y la fragilidad de los sistemas de salud. El informe agrega que los casi 5 millones de muertes que ha dejado el virus no son ni normales ni aceptables y considera que el mundo debe hacer mucho más para evitar epidemias. China ordenó hoy el confinamiento en Lanzhou, una ciudad con más de 4 millones de habitantes debido al aumento de casos de coronavirus en los últimos días. Las autoridades sanitarias también advirtieron que hay 33.000 personas bajo observación médica en todo el país por posibles contagios con la cepa Delta. Los ciudadanos confinados solo podrán salir de sus casas con una prueba de vacunación y exclusivamente para comprar víveres o para recibir tratamiento médico. Siendo la primera nación del mundo en reportar un caso de coronavirus y conocido como el país origen de la pandemia, China vuelve a tomar medidas para controlar los recientes brotes antes de los Juegos Olímpicos de Invierno que albergará desde el próximo 4 de febrero. El país asiático puso en cuarentena a la ciudad de Lanzhou en el noreste del país, en un intento por contener el aumento acelerado de casos de COVID-19 registrado desde hace varios días. Con 29 nuevas infecciones reportadas durante las últimas 24 horas, las autoridades solicitaron a los 4 millones de habitantes de la urbe que salgan de sus hogares solo en casos de emergencia. Las nuevas medidas que rigen en Lanzhou se suman a las órdenes estrictas de confinamiento impuestas a decenas de miles de personas de varias localidades del noreste del país, incluida Pekín, la capital, tras la detección de nuevos casos. Pese a que se han administrado alrededor de 2.250 millones de dosis de vacunas entre la población china, las autoridades continúan su política de tolerancia cero contra el coronavirus, lo que implica confinamientos selectivos y test masivos en todas aquellas zonas en las que se detectan infecciones. Los asesores de vacunas de la Agencia Federal de Medicamentos de Estados Unidos votaron hoy a favor de recomendar la autorización de uso de emergencia de la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años. Sin embargo, aclararon que la dosis recomendable para los menores debe ser 1/3 de la cantidad que se le aplica a los adultos. Los asesores de vacunas de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos votaron a favor de recomendar la autorización de uso de emergencia de la vacuna de 1/3 de la dosis de Pfizer para niños de 5 a 11 años. Los miembros del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA estuvieron de acuerdo en una votación unánime que los beneficios son más importantes que los riesgos a la hora de inocular a los menores. La FDA ahora tomará en consideración el voto del comité. Luego, los asesores de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos se reunirán la semana que viene para discutir la decisión y decidir si recomendar que los niños del país se deben vacunar. La última palabra la tendrá la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, y la vacunación podría comenzar la próxima semana si da el visto bueno. Estalló un escándalo en Estados Unidos al confirmarse que decenas de millones de guantes quirúrgicos empleados por médicos en todo el país son guantes reutilizados que fueron contrabandeados desde Tailandia y que fueron pintados para que parecieran nuevos. Algunos incluso aún tienen rastros de sangre y de otras sustancias. Este es un hecho de no creer. Tras una rigurosa investigación de la cadena CNN, se descubrió que decenas de millones de guantes de nitrilo falsificados y de segunda mano han llegado a Estados Unidos provenientes de Tailandia.
Esto según los registros de importación y las denuncias de los distribuidores que compraron los guantes. Y eso es solo la punta del iceberg. Las autoridades estadounidenses y tailandesas están llevando a cabo investigaciones penales. Luego de varias redadas en almacenes en Bangkok, se logró identificar el modus operandi de trabajadores inmigrantes que intentaban que los guantes volvieran a parecer nuevos. Bolsas de basura llenas de guantes médicos usados, algunos visiblemente sucios, otros incluso manchados de sangre, cubrían el suelo. Usaban un recipiente de plástico lleno de pintura azul para camuflar la suciedad. Muchos almacenes así siguen funcionando en Tailandia, tratando de aprovechar la demanda de guantes de nitrilo para uso médico, que se disparó con la pandemia del coronavirus, para empaquetar millones de estos guantes de calidad inferior para exportarlos a Estados Unidos y a países de todo el mundo en medio de una escasez mundial que tardará años en desaparecer. Sin embargo, a pesar del riesgo potencial para los trabajadores sanitarios de primera línea y los pacientes, las autoridades estadounidenses han tenido dificultades para controlar el comercio ilícito, en parte porque las normas de importación de equipos médicos de protección se suspendieron temporalmente en el momento álgido de la pandemia y siguen suspendidas en la actualidad. A 5 días de la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, COP26, la ONU alertó sobre la poca ambición en las promesas de los estados del mundo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Según el organismo internacional, hay que multiplicar por 7 las metas de reducción de emisiones de cada país para limitar realmente el calentamiento y evitar una catástrofe global. Los compromisos actuales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ponen al planeta en camino de un aumento de temperatura promedio de 2,7 grados centígrados este siglo. A través de este informe, la ONU alerta que las acciones de los países del G20, que representan el 80% de las emisiones globales, no están en camino de lograr sus compromisos originales o nuevos para 2030. Less than 1 week before COP26 in Glasgow, we are still on track for climate catastrophe, even with the last announcements that were made. The 2021 Emissions Gap Report shows that with the present nationally determined contributions and other firm commitments of countries around the world, we are indeed on track for a catastrophic global temperature rise of around 2.7 degrees Celsius. Hacen un llamado al mundo para lograr las metas trazadas. We can still get the job done, but only if we get moving now and only if we take advantage of every opportunity. El informe concluye que las promesas de cero emisiones netas, si se cumplen en su totalidad, podrían suponer un avance y reducir el aumento previsto de la temperatura mundial a 2,2 grados centígrados, lo que permitiría albergar la esperanza de que las nuevas medidas puedan evitar los efectos más catastróficos del cambio climático. El cráter interno del volcán Cumbre Vieja en las Islas Canarias se derrumbó esta tarde sobre él mismo, lo que provocó una ampliación de la boca de la montaña. Este movimiento causó al menos 30 terremotos en apenas unas horas y un notable incremento en la emisión de lava. Las autoridades emitieron una nueva alerta y posiblemente habrá que realizar nuevas evacuaciones. El volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma cumple ya 37 días y no muestra signos de flaqueza. Según el director técnico del Plan de Emergencias Vulcanológicas de Canarias, el fin de la emergencia está lejos. Un nuevo colapso del cono y un sismo de magnitud 4,8 registrado en el municipio de Villa de Mazo son los signos que han mostrado que el volcán de La Palma continúa en plena actividad. El temblor ha marcado la segunda magnitud más alta desde que comenzó la erupción y se ha sentido no solo en toda la isla, sino también en Tenerife, El Hierro y La Gomera. En las últimas horas también ha llamado la atención la elevación en 10 centímetros del suelo detectada en la estación de Los Llanos. Esta deformación, que no se produce en otras partes de La Palma, puede deberse, según los expertos, a un aumento del caudal de lava o a la apertura o el cierre de nuevas bocas de emisión de material magmático. Una poderosa tormenta ciclónica azotó el sur de Italia, convirtiendo calles y plazas en ríos y lagos. Las autoridades de Sicilia decretaron la alerta roja. Al menos 2 personas han muerto y una se encuentra desaparecida. Una fuerte tormenta ciclónica azotó la isla de Sicilia, en el sur de Italia, causando inundaciones alrededor de la ciudad de Catania, convirtiendo calles y plazas en ríos y lagos y causando al menos 2 muertes.
Según los bomberos, el cuerpo de un hombre de 53 años fue hallado debajo de un automóvil en medio de las lluvias torrenciales que azotaron la ciudad de Gravina. Por otro lado, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 67 años, desaparecido desde el pasado sábado junto a su esposa de 61 años en la ciudad de Scordia. Las autoridades aún continúan en labores de búsqueda de la mujer. El Departamento de Protección Civil de Italia emitió una alerta roja en el noreste de Sicilia y el sureste de Calabria. Por su parte, el alcalde de Catania ordenó el cierre de las escuelas y de los jardines por la situación. Y Nueva York y Nueva Jersey se declararon en estado de emergencia meteorológico ante la llegada de una poderosa tormenta ciclónica que podría causar graves inundaciones y afectaciones a los sistemas de transporte y de energía. El clima continúa haciendo estragos en Estados Unidos y casi 30 millones de personas se verán afectadas por inundaciones repentinas, por lo que los gobernadores de Nueva Jersey y Nueva York decretaron el estado de emergencia ante la previsión de un nor'easter esta semana. Un nor'easter es una tormenta en la costa este con vientos que suelen venir del noreste y pueden producirse en cualquier momento del año, pero son más comunes entre septiembre y abril. En Nueva York, la gobernadora declaró la emergencia para más de 20 condados. Estoy declarando el estado de emergencia para asegurar que podemos proporcionar los recursos necesarios para responder a esta tormenta y proteger las vidas y la propiedad en las regiones donde la previsión es de lluvias significativas. Animaron a los neoyorquinos a prepararse ahora para las inclemencias del tiempo que se esperan en los próximos días e instaron a los viajeros a tomar precauciones ante las fuertes lluvias que se esperan y que tengan paciencia, pues muchos vuelos ya han sido cancelados. En Nueva Jersey, el estado de emergencia rige desde hace varias horas, pues las condiciones meteorológicas serán severas durante los próximos días. En Sudamérica, sindicatos, movimientos sociales y organizaciones indígenas de Ecuador realizaron una nueva protesta contra el presidente Guillermo Lasso. Aunque sigue vigente el estado de excepción que habilita la presencia del ejército en las calles, al menos 5 de las 24 provincias del país fueron bloqueadas. Las comunidades indígenas ecuatorianas y el Frente Unitario de Trabajadores, el sindicato más grande de Ecuador, salieron a las calles a protestar en rechazo a intentos de reformas y para exigir el congelamiento en los precios del combustible, que ha registrado alzas mensuales desde 2020. Los manifestantes realizaron bloqueos en las vías de al menos 5 de las 24 provincias del país, incluida Pichincha, a la que pertenece Quito, la capital, tras la instalación de barricadas y la quema de neumáticos. Las movilizaciones tienen lugar en medio del estado de excepción declarado por el mandatario ecuatoriano el pasado 18 de octubre para mitigar la violencia a causa del narcotráfico. Por su parte, el gobierno mantiene el despliegue de policías y militares en las calles, pero no hay ninguna prohibición para la protesta. Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso advirtió que no permitiría desmanes. La comisión parlamentaria encargada de la investigación de la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Brasil incluyó en su informe final la solicitud de suspender al presidente Jair Bolsonaro de las redes sociales. Esta acción la toman luego de que el mandatario vinculara de manera falsa a las personas vacunadas contra el COVID-19 con la posibilidad de desarrollar el SIDA. YouTube, Facebook e Instagram eliminaron un video del mandatario y le bloquearon sus cuentas. Datos de la inteligencia militar de Venezuela revelan que miembros de Hezbollah, una organización extremista libanesa respaldada por Irán, vive en Venezuela bajo el amparo del gobierno de Nicolás Maduro. En una operación efectuada entre hackers y exfuncionarios de inteligencia del Estado de Venezuela, obtuvieron acceso a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela y se reveló que terroristas de Hezbollah se refugian en la nación bolivariana. Entre la información que encontraron se descubrió que integrantes de Hezbollah ingresaron a Venezuela como estudiantes de español y bajo la cobertura de programas gubernamentales de estudios de idiomas. Según la información, los miembros del grupo terrorista Chita parecen estar involucrados en el tráfico de armas y de drogas, así como en el lavado de dinero para financiar el terrorismo. Conforme a los datos difundidos tras el hackeo efectuado por opositores del régimen del presidente Nicolás Maduro, se reveló que los miembros operativos de Hezbollah viven libremente en Venezuela y bajo la protección del gobierno de Maduro. La Audiencia Nacional de España señaló hoy al ex jefe de inteligencia chavista, Hugo El Pollo Carvajal, de cometer fraude con su solicitud de asilo y lo dejó así a un paso de la extradición. El trámite definitivo de entrega de Carvajal a Estados Unidos podría cumplirse este viernes.
El Tribunal Supremo Español rechazó el recurso del ex jefe de inteligencia del gobierno de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, contra la decisión del Consejo de Ministros de extraditarlo a Estados Unidos, país que lo reclama por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas y de armas. Tras el fallo del tribunal y aunque la Audiencia Nacional paralizó su entrega por un defecto formal en un auto anterior, la extradición del que fue el hombre de confianza de Hugo Chávez seguirá adelante una vez se solucione la formalidad de rigor. Es decir, la audiencia debe revisar y aprobar las garantías que ofrece Estados Unidos para la extradición, de tal forma que se cumpla el Convenio Europeo de Derechos Humanos cuando Carvajal esté en Estados Unidos. La Audiencia Nacional señaló que El Pollo Carvajal usó de forma fraudulenta la petición de asilo y manifiesta que la defensa del exmilitar venezolano no ha podido demostrar de manera alguna que su vida esté en peligro si lo extraditan. El texto dice en este sentido que no hay ni se han acreditado pruebas que demuestren mínimamente la existencia de algún riesgo para su vida, incluso para su integridad física. Un nuevo tiroteo se presentó en Estados Unidos, esta vez en el noroccidente del país. En un centro comercial de Idaho, un hombre armado causó la muerte de 2 personas y dejó heridas a 4 más. El atacante fue puesto bajo custodia por la policía. Al menos 2 personas fallecieron, entre ellos un oficial de la policía, y otras 4 resultaron heridas en un tiroteo en un centro comercial de Boise, capital del estado de Idaho, Estados Unidos. Las autoridades indicaron en un comunicado que el sospechoso, quien fue aprehendido en la escena tras un enfrentamiento con la policía, se encuentra en un hospital en estado crítico. La policía no ha revelado la identidad de las víctimas ni del sospechoso. Las autoridades también manifestaron que continúan investigando el incidente y han aclarado que todavía es muy pronto para conocer qué motivó al sospechoso a abrir fuego. Un nuevo frente de batalla entre el expresidente Trump y el presidente Biden quedó abierto hoy luego de que el mandatario demócrata levantara la orden de bloqueo emitida por Trump siendo presidente sobre los documentos del archivo de la Casa Blanca relacionados con la toma del Capitolio el 6 de enero. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha negado una vez más a hacer valer el privilegio ejecutivo sobre más documentos que el expresidente Donald Trump ha tratado de mantener fuera del alcance de la comisión que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos. La consejera de la Casa Blanca, Dana Remus, informó al archivero nacional David Ferriero que Biden no haría valer su privilegio sobre materiales adicionales que Trump solicitó que permanezcan en secreto como una cuestión de privilegio ejecutivo. Por su lado, el expresidente Trump presentó una demanda contra el comité selecto que investiga el 6 de enero, culpando específicamente a la administración de Biden por no hacer valer ese privilegio en nombre del expresidente. A menos que Trump reciba una orden judicial, los archivos nacionales deben comenzar a entregar los documentos al comité el 12 de noviembre. Donald Trump Jr., hijo mayor del expresidente estadounidense, desató la indignación de miles de personas por burlarse de la tragedia del actor Alec Baldwin y por intentar sacar provecho económico de ella. Trump Jr. inició una polémica venta de unas camisetas en su página web en las que se burla del accidente con una pistola de utilería con la que Baldwin causó la muerte de la directora de fotografía en pleno set de grabación. En las camisetas están estampadas las palabras: las armas no matan a la gente, Alec Baldwin mata a la gente. El primogénito de Trump se convirtió en blanco de una lluvia de críticas y es señalado de cultivar odio contra el actor de Hollywood, quien hoy vive su propia tragedia. A pesar de las represiones del Talibán, las mujeres afganas se siguen haciendo oír en las calles de Kabul. Protestaron ante la sede de Naciones Unidas en ese país asiático para pedir que se acabe la represión contra las mujeres y el silencio de la comunidad internacional ante los abusos del Talibán. Decenas de mujeres afganas se congregaron hoy ante la sede de las Naciones Unidas en Kabul, hoy abandonada, para exigir el derecho al trabajo y la educación severamente limitados tras el regreso de los talibanes. Denunciaron el silencio de la comunidad internacional por la situación política, social y económica de Afganistán. Aseguraron que el mundo las ve morir en silencio mientras sus derechos son vulnerados, por lo que le piden a la ONU que apoye su causa. Tras tomar la ciudad de Kabul a mediados de agosto y consumar su reconquista del poder, los talibanes decretaron que las mujeres solo podrían acceder a la educación hasta los 12 años. La de hoy no es la primera marcha de mujeres en Kabul u otras ciudades afganas.
El jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán, el general Abdel Fattah, anunció que el primer ministro del país, Abdallah Hamdok, está en su propia casa después de haber sido arrestado por los militares y haber permanecido en paradero desconocido. Además de Hamdok, fueron detenidos varios ministros y representantes políticos sudaneses, de los cuales Al-Burhan no ofreció detalles. La liberación del primer ministro ha sido exigida por la comunidad internacional desde que los militares lo arrestaron este lunes. 4 migrantes, 3 de ellos menores de edad, se ahogaron al hundirse el barco en el que intentaban cruzar de Turquía a Grecia con otras 23 personas. El barco se hundió frente a Chios, una isla griega donde soplaban fuertes vientos. Grecia es una de las principales rutas hacia la Unión Europea para los solicitantes de asilo que cruzan desde Turquía en frágiles y abarrotados botes de goma. El número de llegadas ha disminuido drásticamente en los últimos años. Los naufragios mortales se han vuelto raros. La princesa Mako del Japón cumplió hoy su sueño de casarse con su novio plebeyo, a quien conoció en la universidad. Tras una modesta boda, Mako renunció oficialmente a su título real y abandonó el palacio para iniciar una vida como una ciudadana más. La princesa japonesa Mako, sobrina del emperador, se casó hoy con su novio de la universidad, Kei Komuro, renunciando a su título real. Pues según la ley japonesa, los miembros femeninos de la familia imperial pierden su posición si se casan con un plebeyo, aunque esa regla no aplica a los miembros masculinos. Fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático a principios de este año, después de un compromiso de 4 años plagado de escándalos de dinero y un intenso escrutinio de los medios. 私とKeiさんの結婚について、様々な考え方があることは承知しております。ご迷惑をおかけすることになってしまった方々には大変申し訳なく思っております。また、私のことを思い、静かに心配してくださった方々や、事実に基づかない情報に惑わされず、私とKeiさんを変わらずに応援してくださった方々に感謝しております。La pareja expresó el amor que se sienten el uno por el otro. 私たちにとって結婚は自分たちの心を大切に守りながら生きていくために必要な選択でした。一度きりの人生を愛する人と共に過ごしたいと思っています。 Se prevé que la pareja se irá a vivir a Estados Unidos, donde Komuro trabaja como abogado. La reina Isabel II retomó su agenda. La monarca se reunió con diplomáticos de Corea y de Suiza durante una videollamada. Es su primer compromiso público oficial desde que salió del hospital. Isabel II, de 95 años, regresó a trabajar menos de una semana después de cancelar un viaje a Irlanda del Norte por consejo médico. Roma, la capital italiana, se vistió hoy de realismo mágico y de cultura colombiana. Con presencia de la vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez, las autoridades romanas inauguraron una calle con el nombre del escritor Gabriel García Márquez en el Parque de Villa Borghese, uno de los más grandes de Roma, donde además tuvo lugar una muestra cultural con bailes y música colombiana. La fachada de la famosa Galería de Arte Moderno de la capital italiana se vistió con la bandera de Colombia y una animación de las mariposas amarillas de 100 años de soledad. Se prestó visualmente en homenaje al realismo mágico del maestro Gajo. Muy buenas noches. Gobierno y comercio se reunieron hoy, esta mañana, para coordinar todo lo relacionado con el día sin IVA que se realizará en el país pasado mañana jueves. La coordinación estuvo a cargo hoy de la señora ministra de Comercio, la doctora Jimena Lombana, y del vicepresidente de FENALCO, el doctor Eduardo Bisbal. Para las 3 jornadas de este año del día sin IVA, que serán el jueves próximo, el 19 de noviembre y el 3 de diciembre, se aspira a que las ventas asciendan por lo menos a 18 billones de pesos. Nuestra invitada esta noche es la señora ministra de Industria, la doctora Jimena Lombana. Ministra, buenas noches, gracias por aceptar
¿qué medidas especiales ha adoptado el gobierno para el día sin IVA pasado mañana? Buenas noches, Yamira, a todos los televidentes. Efectivamente, las medidas que hemos tomado, pues en principio están todos los temas de bioseguridad, en donde primero los comerciantes se han comprometido a respetar todos los protocolos de bioseguridad que están establecidos en la resolución 777 del Ministerio de Salud. Adicionalmente, se han comprometido también a respetar y cumplir todas las normas de consumidores, de toda la publicidad y la información que se debe dar durante estos 3 días, tanto en las plataformas digitales como físicamente en los diferentes establecimientos de comercio respecto a las promociones, de cómo calcular ese descuento del IVA, etcétera. Entonces creemos que las medidas están tomadas. Adicionalmente hay unas medidas de orden público que deben poner en vigencia los alcaldes y los gobernadores, y que hemos venido trabajando con la Policía Nacional para poder asegurar que se cumplan todas estas circunstancias y le podamos dar tranquilidad a todos los compradores y las familias colombianas en las diferentes ciudades a nivel nacional. Ahora, señora ministra, ¿se va a pedir por parte del comercio algún tipo de certificado sobre vacunación o no? El Gobierno Nacional no ha establecido la obligatoriedad de pedir esos certificados de vacunación o los carnets de vacunación. Las diferentes autoridades locales han establecido estas medidas que ellos pueden establecer autónomamente, y los comerciantes igualmente lo pueden establecer. Pero desde el Gobierno Nacional lo que nosotros hacemos es a un llamado para respetar esas normas de bioseguridad y sobre todo para autocuidarnos. Tener siempre el tapabocas, lavarlo las manos, el distanciamiento, la ventilación al interior de los diferentes establecimientos de comercio, y un llamado también muy especial es a utilizar las plataformas tecnológicas para poder comprar desde nuestras casas de manera segura y no tener que acudir a los establecimientos de comercio. Señora ministra, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer pasado mañana, días sin IVA? Pues lo primero que se puede hacer es adquirir hasta 3 unidades en las categorías que están establecidas. ¿Cuáles son estas categorías? Vestuario, complementos de vestuario, implementos deportivos, insumos agrícolas, útiles escolares, juegos y juguetes. Adicionalmente, todo el tema de electrodomésticos y aparatos de comunicación. Se pueden comprar hasta 3 unidades con el mismo comerciante. ¿Cómo se pueden hacer los pagos? Es una innovación que tenemos este año, y es que el pago se puede hacer en efectivo, y por supuesto también se pueden hacer las compras con tarjeta débito y con tarjeta crédito, y las compras a través de las plataformas digitales, siempre y cuando estén vigiladas por parte de la Superintendencia Financiera. Lo que no debemos hacer es, primero, comprar para revender, es decir, con fines comerciales. Eso no lo podemos hacer. En segundo lugar, los establecimientos de comercio están obligados a hacer los despachos correspondientes durante los 15 días siguientes a que se realiza la compra. Otra cosa que no podemos hacer es que se acuda a facturas que no son electrónicas. Es necesario que haya una facturación electrónica para que se dé este beneficio de la exención del impuesto de IVA. Mire, señora ministra, un televidente me escribe lo siguiente: pregúntele por favor a la señora ministra lo siguiente: la única herramienta que se puede vender ese día sin IVA son las guadañas, y ahora, para colmo de males, se debe hacer factura electrónica. Para factura electrónica, la persona debe tener RUT para ingresarlo y expedir factura. Yo me pregunto, ¿cuántos campesinos en Colombia tienen RUT? Por favor, ayúdenos. ¿Qué se le puede decir, señora ministra? Pues aquí quisiera hacer 2 precisiones muy puntuales. La primera es sobre los bienes e insumos para el sector agropecuario que se pueden adquirir. Está semillas y frutos para la siembra, abonos, insecticidas, herbicidas, sistemas de riego, aspersores, goteros, guadañadoras, cosechadoras, trilladoras, partes de maquinaria, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, concentrado o medicamentos para animales, alambres de púas y
cercas. Estos son los bienes que se pueden adquirir durante los días sin IVA que están exentos. Y adicionalmente no es necesario tener RUT. Con la cédula de ciudadanía, que se expide la correspondiente factura electrónica, se puede acceder a este beneficio. Entonces son dos precisiones muy importantes que permiten el acceso particularmente a las personas en el sector agropecuario que pueden beneficiarse de esta exención tributaria. Okay. Ahora, señora ministra, ¿qué recomendación haría usted a los compradores pasado mañana? Pues mi primera recomendación es acudir a las plataformas digitales para poder hacer las compras. Estas plataformas van a estar habilitadas desde las 12:01 de la madrugada hasta las 12 de la noche del jueves 24 de octubre. En segundo lugar, las personas que tomen la decisión de hacer las compras físicamente en los establecimientos de comercio, respetar todas las medidas de bioseguridad, acudir con tapabocas, lavado de manos permanente, distanciamiento y, por supuesto, tener la mejor actitud para poder acceder a los establecimientos de comercio, poder ver previamente si hay la disponibilidad de esos productos en esos establecimientos de comercio e informarse muy bien. Y aquí, Yamil, si me permite también una cuña, es que hemos revisado con los diferentes centros comerciales, con el gremio que los reúne, y hay muchos puestos de vacunación que van a estar disponibles en estos centros comerciales, más de 182 puestos de vacunación a nivel nacional, y hacemos un llamado para que las personas que van a aprovechar este día sin IVA también aprovechen y se vacunen, que es lo único que nos está permitiendo que tengamos este nivel de contagios tan bajo en este momento en Colombia y que ojalá lo podamos mantener. La gran diferencia, señora ministra, con respecto a los anteriores días sin IVA es, primero, que comienza mañana a las 12 de la noche, a las 12, y va todo el día hasta las 12 de la noche del jueves. Y segundo, que se puede pagar de cualquier forma. Sí, pero aquí una precisión, Yamit. Desde las 12:01 a nivel de plataformas electrónicas. No son los establecimientos de comercio abiertos desde esa hora. Aquí cada uno de las grandes superficies y de los centros comerciales ha establecido de manera autónoma los horarios de apertura y los horarios de cierre. Por supuesto, durante este día han tomado la decisión de abrir más temprano, extender las jornadas por la noche, pero esto dependerá nuevamente de las decisiones que se tomen a nivel local y cada uno de los establecimientos de comercio. ¿Cómo hace un consumidor para tener acceso a los productos que puede comprar sin IVA? Si me permite, podría hacer esa referencia específica de a qué productos puede acceder sin que se aplique el IVA. Vestuario, complementos de vestuario, electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones, esto con un tope de hasta 2.900.000 pesos, en vestuarios 726.000 pesos por unidad, útiles escolares hasta 181.000 pesos, elementos deportivos hasta 2.900.000 pesos también por unidad, juguetes y juegos hasta 363.000 pesos por unidad y en bienes e insumos para el sector agropecuario hasta 2.900.000 pesos por unidad. Pues bueno, ministra, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para que hablara usted con la gente sobre el día sin IVA pasado mañana. Ministra Lombana, muy querida, muy amable. Muchas que tenga usted gracias muy a buena noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, ministra. Y para ustedes también. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Tercera dosis contra COVID para toda la población el año entrante, anuncia gobierno. Tercer refuerzo para mayores de 50 años a fin de año. Venezuela abre frontera con Colombia únicamente para paso de peatones. Ya hay casi 2 millones de migrantes venezolanos en Colombia. Mueren 3 soldados en ataque del Clan del Golfo. Cargos a 8 coroneles activos por corrupción. Corte Penal Internacional no investigaría a Colombia por delitos de lesa humanidad. Así funcionará parqueo en vías en Bogotá. Fijan tarifas y horarios. Vuelven agentes de tránsito. Rescatan a niña de 15 años en la casa de alias Otoniel. Expulsan al ex senador Álvaro Ashton de la JEP. Extinguen bienes de ex magistrado Gustavo Malo.
Aida Merlano sí influyó en la fuga de su madre, dice la fiscalía. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. La aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para toda la población en Colombia se daría durante el año entrante. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló en una reunión con secretarios de salud de varias regiones de Colombia que una decisión al respecto será tomada teniendo en cuenta estudios científicos. Durante una reunión con los secretarios departamentales de salud de todo el país aquí en Bogotá, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció la posibilidad que se está estudiando de ampliar la tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19 a toda la población. En principio se está analizando la posibilidad de aplicar los refuerzos a los mayores de 50 años. La opción de abrir una tercera dosis para mayores de 50, eso será una decisión que se tome en lo que resta de este año. Y también, como hemos dicho en varias oportunidades, ya hemos presupuestado para el futuro la posibilidad de aplicar un refuerzo a la población colombiana, pero eso ya sería para el año entrante, que eso está dentro de los procesos de negociación que estamos haciendo en este momento. Los secretarios de salud consideraron esperanzador este anuncio. Eso depende de los estudios, pero el ministerio pues nos informa que esa es una posibilidad cercana. El ministro de Salud también les informó hoy aquí en Bogotá a los secretarios de salud de los departamentos que se busca un consenso con las sociedades científicas para iniciar cuanto antes la vacunación de los menores de edad a partir de los 6 años. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Venezuela autorizó el tránsito de personas por el puente Simón Bolívar en Cúcuta, en la zona de frontera con el vecino país. Con beneplácito recibieron las autoridades y gremios de Cúcuta la reapertura del paso peatonal por el puente Simón Bolívar, que permitió a partir de hoy el flujo en ambos sentidos. Por orden de Nicolás Maduro, el paso peatonal por los puentes estaba cerrado desde el 20 de febrero de 2019. Migración Colombia puso al servicio de este proceso toda la logística para recibir a los venezolanos y colombianos residentes en el vecino país. Por su parte, la DIAN estuvo atenta en el control de las mercancías que ingresaban y salían por este eje fronterizo. Fundamental que ahora el trabajo de coordinación migratorio, de bioseguridad y en el tema de comercio exterior de las aduanas de Cúcuta y San Antonio se implemente. El paso peatonal como plan piloto de ambos países se está realizando primero con restricciones. Para entrar a Colombia se les exige pico y cédula y para ingresar a Venezuela el carnet de vacunación. Estoy feliz porque abrieron el puente y porque voy regreso a mi tierra. Feliz. El puente Simón Bolívar tendrá el paso peatonal todos los días desde las 5 de la mañana, hora colombiana, hasta las 4 de la tarde. De esta forma, el tránsito por las trochas disminuirá paulatinamente. Claro que sí, porque habíamos estado limitados por mucho tiempo y, por supuesto, comparar el paso por un camino verde y por el puente como debe ser es una gran diferencia. Según las autoridades de Migración Colombia, hoy ingresaron a nuestro país 7.000 venezolanos y salieron aproximadamente 8.000. 2 diputados de la Asamblea Nacional del Gobierno Interino de Venezuela hablaron hoy en el Congreso de Colombia. Le dijeron a Noticentro 1 CMI que la reapertura unilateral de la frontera es una acción electorera y politiquera. Para los diputados de la Asamblea del Gobierno Interino de Juan Guaidó, la única manera de que se restablezcan las relaciones entre Colombia y Venezuela es con la caída de lo que llamaron el régimen de Nicolás Maduro. Ven positivo la apertura de la frontera, pero en condiciones diferentes. El hecho de que pretenda ahora Nicolás Maduro o Freddy Bernal o cualquiera del régimen querer hacer politiquería barata con algo que tuvo cerrado durante más de 6 años por culpa del mismo, simplemente lo que tiene que ver él es que fueron muchos los daños que causó el cierre de la frontera simplemente por capricho. Los diputados venezolanos de Guaidó intervinieron en la plenaria de la Cámara de Representantes. Nosotros queremos el apoyo y el respaldo de todos los países y principalmente de nuestro país hermano, Colombia, para seguir haciendo todo lo posible para salir de la dictadura. Nosotros queremos ser libres, queremos elecciones libres, justas y verificables. Y el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, reveló que la cifra de migrantes venezolanos en Colombia ya se acerca a los 2 millones. Con corte al 31 de agosto de este año, el Gobierno Nacional detectó en Colombia 1.842.390 migrantes venezolanos.
La cifra representa un aumento del 5,7% respecto al mes de enero. Hay 344.688 venezolanos que han permanecido en regularidad. Preocupa que miles de migrantes permanecen de forma irregular. 315.643 hermanos venezolanos que permanecen en irregularidad y son nuestro desafío. Este ha sido el histórico de migrantes desde el 2014, cuando se contabilizaban 23.573. En 2018 eran 1.174.743 y hoy son más de 1.800.000. En Antioquia murieron 3 militares durante un ataque que fue calificado como una retaliación del Clan del Golfo por la captura de alias Otoniel. El ataque se presentó pasadas las 11 de la noche en el sector Altos de Mulatos, en la vía Turbo-San Pedro de Urabá, en donde los militares realizaban labores de patrullaje y seguridad. La unidad se moviliza en 2 vehículos. El segundo vehículo es al que le activan la carga explosiva y lamentablemente tenemos la muerte de 3 de nuestros soldados, 3 de ellos heridos. Los fallecidos en el ataque son el soldado Iván Andrés Barragán Lugo, el soldado José Osorio Sánchez y el soldado Arley Ramos Carvajal. Para las autoridades, esta sería la primera retaliación del Clan del Golfo contra la fuerza pública tras la captura de alias Otoniel. Aseguran que podrían ocurrir más. La Fiscalía imputará cargos a 6 coroneles activos del Ejército por presunta corrupción en la entrega de contratos. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia les imputará cargos a 6 coroneles de la 4ª Brigada del Ejército por su presunta responsabilidad en el favorecimiento a varias personas en la adjudicación de contratos entre el 2016 y el 2019. Por estos hechos se solicitará audiencia de formulación de imputación contra los coroneles Juan Carlos Guerra Durán, John Esteban Torres Ballén, José Gregorio Montañez, Edgar Orlando Castro Malagón, José William González Lozano y Javier Alejandro Galvis Ramírez. En el momento en que se habrían cometido los delitos, estos coroneles ocupaban cargos estratégicos relacionados con temas de contratación y adquisición de la 4ª Brigada y la 7ª División del Ejército. De acuerdo con las pruebas recaudadas por la Fiscalía, habrían acordado con los contratistas a los que se les iba a adjudicar los contratos recibir un porcentaje del valor de las facturas que eran cobradas, además de unos pagos mensuales. Asimismo, la Fiscalía evidenció que los contratistas tenían los pliegos de condiciones antes de que fueran publicados para que de esta manera se pudieran adaptar sus perfiles y así ganarse las adjudicaciones. La Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía que investigue a la exministra de Educación, Janet Yija, por las presuntas influencias ejercidas sobre ella por el entonces senador Eduardo Pulgar. La Sala de Instrucción de la Corte compulsó copias para que se investigue la actuación de la exministra de Educación, Janet Yija, por la presunta influencia que habría ejercido el condenado exsenador Pulgar en su ministerio para beneficiar a uno de los bandos que se disputa el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, fundada por el difunto exsenador Gabriel Acosta Bendec. Pulgar fue condenado por haber intentado sobornar a un juez en este proceso que enfrenta a la hija de Acosta Bendec, Ivonne Acosta, y a su esposo Carlos Haller contra Juan José y Luis Fernando Acosta Osío, quienes se pelean el control de la universidad que factura aproximadamente 80.000 millones de pesos anuales. Durante la gestión de Janet Yija, el Ministerio de Educación ratificó la reforma estatutaria de la universidad que presentó el grupo respaldado por Eduardo Pulgar, Juan José y Luis Fernando Acosta Osío. Hoy también declaró ante la Corte en este proceso la actual ministra de Educación, María Victoria Angulo. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, inició su visita oficial a Colombia con una entrevista con el presidente Iván Duque, quien le presentó un detallado informe del fortalecimiento de la justicia colombiana en las investigaciones por crímenes de guerra durante el conflicto armado. 40 minutos conversaron el presidente Iván Duque y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, durante el encuentro que sostuvieron hoy en la Casa de Nariño. Acompañaron al primer mandatario, su jefe de gabinete, María Paula Correa, el canciller encargado, Carlos Morales, el director de la Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, y el secretario jurídico, Germán Quintero. El fiscal Khan estuvo acompañado por 3 de sus asesores. Acordaron no dar declaraciones públicas sobre esta reunión, pero uno de los asistentes a este encuentro le informó a Noticentro 1 CMI que fue una reunión positiva en la que el presidente Iván Duque y sus asesores explicaron ampliamente cómo se ha fortalecido la justicia colombiana. Yo creo que lo importante es que él tiene un testimonio claro y hemos podido también conversar sobre los avances que ha tenido Colombia
en todo el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y adicionalmente creo que también han podido apreciar los avances que institucionalmente ha tenido Colombia para enfrentar muchos de los crímenes de lesa humanidad. El fiscal Khan va a anunciar el cierre de la investigación preliminar y por lo tanto no intervendrá en Colombia el próximo viernes después de conversar en los siguientes días con representantes de la justicia colombiana y las organizaciones de víctimas del conflicto. Según fuentes de Noticentro 1 CMI, el fiscal Khan dejará en cabeza de la Justicia Especial para la Paz la responsabilidad de investigar y sancionar a los criminales de guerra en Colombia. La Contraloría General denunció la pérdida de 25.000 dosis de vacunas contra el COVID-19. Durante una rendición de cuentas sobre el seguimiento del Plan Nacional de Vacunación, la Contraloría sentenció que se han perdido vacunas. Tenemos una cifra mayor que nos reportan de 25.391 dosis que se han perdido y la gran causa de estas pérdidas es porque no se cumple con la cadena de frío. El ente de control también cuestionó la combinación de biológicos de distintas marcas y que de 41 millones de dosis aplicadas hasta mediados de octubre por varias prestadoras de salud, solo se hayan pagado 10.000 millones de pesos de una deuda de más de 51.000 millones. El Ministerio de Salud facultó a las autoridades locales para que exijan carnet de vacunación contra el COVID al ingreso a eventos masivos. El Ministerio de Salud autorizó formalmente a los secretarios locales y departamentales de salud en todo el país para que tomen la decisión de aumentar aforos, pero exijan como requisito indispensable la vacunación de los asistentes a eventos masivos. Para la exigencia de carnet en estos sitios, ¿cuáles sitios? Eventos masivos, bares, discotecas, billares, teatros, salas de cine. En las regiones ya se alistan para implementar esta medida. Para darle estas herramientas jurídicas a los alcaldes, por así decirlo, y que puedan exigir la vacunación para este tipo de eventos. Se pretende la instalación de puestos de vacunación aledaños a los eventos masivos. Colombia reportó un leve descenso en los contagios diarios de COVID-19. Los decesos aumentaron. Este martes el Ministerio de Salud confirmó que otras 1.428 personas se infectaron de coronavirus. Sin embargo, los casos activos bajaron a 12.206. Las muertes reportadas en las últimas horas, otras 34. El total de fallecidos por COVID-19, un total de 127.133 víctimas. Recuperados aumentan con otros 1.775 para un total de 4.838.063. Y las cifras de los últimos 4 días. El pasado sábado con 1.660 contagios, 38 fallecidos. El domingo, 1.369 casos, 35 fallecidos. Ayer, 1.536 contagios, 32 muertes. Hoy, 1.428 contagios, 34 fallecidos. Bogotá se alista para vivir un revolcón en materia de movilidad. En una semana empiezan los cobros por parquear en las calles. Regresan los agentes civiles de tránsito y los cepos para castigar a los mal parqueados. En la localidad de Chapinero, entre calles 76 y 94, entre carreras 11 y autopista norte, se empezarán a ver estos cajones, donde a partir del 2 de noviembre se cobrará por parquear. El usuario que quiera utilizar las zonas de parqueo pago debe hacer este pago de manera anticipada. Se cobrará por fracción de 30 minutos. Si el vehículo dura 2 horas o menos, la fracción costará 3.000 pesos. Y si permanece más de 2 horas, la fracción de 30 minutos subirá a 4.600 pesos. En el caso de las motos, si dura 2 horas o menos, la fracción costará 2.100 pesos. Y más de 2 horas, 3.200 pesos. Pago en efectivo con nuestros facilitadores y pago mediante canales electrónicos. Tenga en cuenta que las bicicletas no pagarán, los vehículos eléctricos tendrán gratis 1 hora y los híbridos pagarán la tarifa full. Estas zonas estarán a cargo de ellos, los facilitadores. Cada uno custodiará 12 cupos, cobrarán el servicio y ordenarán la instalación del cepo que se pondrá cuando el vehículo cumpla más de media hora estacionado sin haber pagado. Mediante la aplicación móvil verificarán que los carros que están utilizando las zonas de parqueo pago estén cumpliendo con el pago. Desinstalar el cepo costará 90.000 pesos para los carros y 63.000 pesos para las motos. En los alrededores de la zona de parqueo en vía estarán los agentes civiles de tránsito, cazando a los mal parqueados con cepos e imponiendo comparendos. Agregamos 150 agentes civiles a la planta de la Secretaría de Movilidad que nos van a ayudar con la fiscalización y el control. Estas zonas operarán de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
Desde el Consejo de Bogotá buscan desmontar los puentes peatonales en la ciudad. En la mira estarían más de 200 que serían sustituidos por pasos semafóricos. Se calcula que son más de 200 puentes como estos, los que serían desmontados porque no garantizan el acceso para personas con movilidad reducida. Un semáforo, sin lugar a dudas, regula y controla mejor el paso de todos los actores. Yo prefiero pasar por el puente peatonal, así me demoro un poquito más, pero creo que es más seguro. En el Consejo se tramita una iniciativa que busca eliminar los pasos elevados. Este proyecto lo que hace es salvar vidas. Este año han muerto 95 personas. En Bogotá hay 427 puentes, 49% de ellos no tienen rampas. El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, reveló que una niña de 15 años fue rescatada en la guarida donde se escondía alias Otoniel en el momento de su captura. La menor fue encontrada en el registro que hizo la policía en la vivienda en la que se escondía alias Otoniel durante las últimas semanas. Una menor de edad de 15 años, a quien recuperamos y ya con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se está hablando con la familia para tratarla, como dice el protocolo. El narcotraficante se escondía en una casa sin mayores comodidades. Su cuarto separado de la casa, con 2 salidas, para tener escape rápido, cama en madera teca, colchón ortopédico, se encontraron los víveres. Alias Otoniel estuvo en esa casa junto a 6 hombres armados que huyeron en el momento de la captura. Expertos en derecho constitucional advirtieron que la modificación a la ley de garantías incluida en la ley de presupuesto es inconstitucional. Los juristas consultados por este medio advierten que si se sanciona la ley, esta se caerá en la Corte. Es groseramente inconstitucional. No cabe, es un mico, una norma que suspenda una disposición electoral. Prestigiosos juristas le enviaron un mensaje al presidente de la República, Iván Duque: objete el mico. Es verdaderamente inconstitucional porque ataca 2 principios. Uno, la unidad de materia, y eso hace suponer que esta ley es un mico. Que el portero, que es el presidente de la República, no la sancione. También plantean eventuales sanciones disciplinarias por modificar la ley de garantías con tantas advertencias. Que de responsabilidades disciplinarias para los funcionarios, congresistas y gobierno en cabeza del ministro de Hacienda podría haber, a sabiendas de aprobar una norma contraria a la Constitución y hacerlo en esa consideración. La Justicia Especial para la Paz expulsó al excongresista Álvaro Ashton y anuló la orden de libertad con la que lo había beneficiado hace 3 años y medio. Los magistrados calificaron como vaga y sin fundamento la información que aportó Ashton para recibir los beneficios del acuerdo de paz. El proceso por parapolítica que cursa contra el ex parlamentario volverá entonces a la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía embargó con fines de extinción de dominio los bienes del exmagistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo, condenado por el cartel de La Toga. La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio un apartamento, 2 parqueaderos en Bogotá, así como la mitad de un inmueble en Cartagena de propiedad del magistrado Gustavo Malo, condenado por su participación en la entrega de sobornos del cartel de La Toga. Los bienes están avaluados en 1.170 millones de pesos. En la investigación se evidenció que el exmagistrado realizó pagos anticipados sobre uno de los inmuebles que luego vendió a otra persona, al parecer para burlar la acción de las autoridades sobre este predio. En el caso del inmueble de Cartagena se determinó que el exmagistrado habría realizado una maniobra fraudulenta dejando su parte a un familiar para así evitar la persecución de la propiedad por parte de la Fiscalía. Cabe recordar que el pasado 12 de agosto el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, fue condenado a 9 años de cárcel por haber recibido sobornos para interferir en procesos judiciales contra aforados. La Fiscalía también ocupó con fines de extinción de dominio 77 bienes de personas presuntamente involucradas en actos de corrupción en la construcción del interconector Tunjuelo-Canoas, uno de los capítulos del escándalo de Odebrecht. Los bienes fueron adquiridos presuntamente con dineros del proyecto Tunjuelo-Canoas y están avaluados en 27.000 millones de pesos. Están ubicados en Bogotá, Villavicencio, Cajicá, Girardot, Tabio y Orocué. En
En este mismo operativo fue ocupada la casa de María Eugenia Rojas de Moreno, madre del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y del exsenador Iván Moreno, procesados ambos por este caso de corrupción. Alejado de la realidad. Comenzó el juicio contra Aida Victoria Merlano. La fiscalía asegura que la joven fue determinante en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano. Se inició el juicio en contra de Aida Victoria Merlano Manzanera, hija de la excongresista Aida Merlano, y en contra del odontólogo Javier Guillermo Celi. De acuerdo con la fiscalía, ambos fueron cómplices y facilitaron la fuga de la excongresista, quien se encuentra prófuga en Venezuela. La fiscalía acusa a Aida Victoria Merlano de haberle suministrado a su madre los elementos para facilitar la fuga y un celular. Al odontólogo lo acusa de haber sido determinante al facilitar el consultorio en el que se concretó la fuga y la ubicación de la cuerda en la ventana con la que se escapó la excongresista. En audiencia fueron escuchados los primeros testigos de la fiscalía, 2 de los dragoneantes del IMPEC que apoyaron el traslado desde la cárcel y una trabajadora del consultorio odontológico. La multinacional Anglo Gold Ashanti, que adelanta el proyecto de exploración de cobre en Quebradona, anunció que continuará en el país a pesar de que la autoridad ambiental archivó la solicitud de licencia ambiental. En este comunicado, la empresa explicó que el anuncio de la directora encargada de la ANLA, Mercedes Casas, le permite volver a solicitar la licencia a la empresa para explotar cobre en Jericó, Antioquia. En Cali fueron capturados los presuntos responsables del asesinato del cantante de música urbano Junior Jane, ocurrido el pasado mes de junio. Según la Fiscalía, una banda delincuencial de Cali fue contratada por organizaciones criminales de Buenaventura para asesinar al cantante Junior Jane. Las autoridades continúan indagando para determinar las causas que llevaron al crimen del artista, conocido como el Señor del Pacífico. Hay polémica por la construcción del tramo norte de la autopista longitudinal de Occidente. Mientras la alcaldía de Bogotá excluyó la obra del proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial, un grupo de concejales promueve una firmatón para que se reviva el proyecto. Con una firmatón, ciudadanos del norte de Bogotá y de la localidad de Suba, con el apoyo de un grupo de concejales, buscan revivir la construcción de la ALO Norte, un proyecto que se excluyó en el Plan de Ordenamiento Territorial. La alcaldesa, por un capricho político, ha decidido eliminar la ALO en su tramo norte del POT de Bogotá. El alcalde de Suba mostró su postura frente a la polémica. No podemos considerar beneficio cuando el desarrollo de una vía está afectando severamente 2 humedales, no contribuye a la adaptación al cambio climático como la principal prioridad de nuestros tiempos y adicionalmente no soluciona los problemas de movilidad estructural. Concejales aseguran que la no construcción del tramo norte provocaría mayor congestión vehicular en la avenida Suba. No podemos condenar al sector norte de la ciudad a la inmovilidad, principalmente de las localidades de Suba y Usaquén. Hemos estado promoviendo una iniciativa ciudadana para que los habitantes de Bogotá o las personas que se vean afectadas pues por la decisión política que está tomando la alcaldesa pues firmen. Indican que de no hacerse la vía habría un detrimento, dado que se han comprado el 60% de los predios. La justicia estadounidense aplazó la decisión sobre el plan de reorganización de Avianca. Solicitó más información. De acuerdo con la comunicación de Avianca, el Tribunal del Distrito de Nueva York solicitó documentación adicional a la aerolínea para confirmar el plan de reorganización. La decisión se dio como consecuencia de la posibilidad de llevar la holding como domiciliaria en el Reino Unido. Esta propuesta se da ya que en dicho país se reconocen las reglas y decisiones del proceso de capítulo 11 o la llamada ley de quiebras. Por ello el juez requirió de nueva información y será el próximo jueves que se tome una decisión a un proceso que a la fecha se ha resuelto en favor de la empresa. El plan de reorganización de Avianca se tasó en $2.000 millones en 2 tramos, uno por 1.300 y el segundo por $700 millones. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo que el Ejecutivo espera que el primer día sin IVA de este año, que se celebra el próximo jueves, alcance ventas por 5 billones de pesos. Optimista se declara el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, frente al primer día sin IVA que será celebrado este jueves 28 de octubre. Ventas diarias superiores a los 5 billones de pesos, de los cuales solamente uno correspondía a bienes con el beneficio del día sin IVA. Luego esto activa una demanda aún de bienes que tienen
el componente de IVA. Dice que el gobierno está esperanzado en que esto reactive la economía. En momentos como los que estamos viviendo, este puede ser uno de los instrumentos a través de los cuales sigamos esa senda de crecimiento económico muy por encima de las expectativas que tiene incluso el gobierno nacional o los analistas nacionales o internacionales. Y recuerda que el comercio se reactiva no solamente con productos que tienen IVA. La ministra de Comercio, Jimena Lombana, entregó detalles de lo que será la jornada del día sin IVA este jueves. El gobierno entregó detalles este martes de cómo será el primer día sin IVA en el país. Varias categorías como equipos de comunicación, electrodomésticos, equipos deportivos y ropa tendrán el beneficio. Solamente pueden ser hasta 3 unidades vendidas por un mismo comerciante. Las diferentes categorías de los productos, cada una de estas categorías tiene un tope establecido en la reglamentación. Las ventas por internet aumentarían significativamente. Robusteciendo los sistemas operativos de las plataformas y su elasticidad para recibir el mayor número de clientes posible. La ministra de Comercio entregó los detalles en el programa Pregunta Yamit de las 8:30 de la noche. El presidente de Bancoldex, Javier Díaz, anunció más de 50 líneas de crédito para apoyar a la industria colombiana. 100.000 empresas. La entidad sigue fortaleciendo sus esquemas de financiamiento y a la fecha tiene 50 líneas de crédito para la rama empresarial del país. Desde la pandemia se han desembolsado 2 billones de pesos en favor de 100.000 unidades productivas de comercio, manufacturas y transporte. Ya estamos teniendo plazos de 5 años, plazos de gracia de hasta 12 meses, se permite la sustitución de pasivos. Ahora estamos en las líneas adelante, estamos hablando ya de modernización, estamos hablando de inversión y hemos contribuido a esa recuperación económica. Se ha tenido una cobertura a 900 municipios del territorio nacional. Más de 568.000 personas están buscando vivienda en Bogotá. La cifra la reveló el estudio de oferta y demanda de Camacol, Bogotá y Cundinamarca. El 39% de las personas encuestadas dice que este es un buen momento para comprar vivienda. Las localidades en las que más son buscados los inmuebles son Usme, Suba y Fontibón. Este año se han vendido 54.000 viviendas en Bogotá. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,80% a 1.413 puntos. La acción de Enca fue la que más subió, con una valorización de 3,13% a 24 pesos con 75 centavos. La acción preferencial de Avianca fue la que más bajó, con una pérdida de 7,50% a 74 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 30.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,65% a 34.400 pesos. La Superintendencia de Servicios Públicos hizo un llamado a la Alcaldía de Santa Marta para que garantice el servicio de aseo en la ciudad. La situación de la empresa de servicios públicos de Santa Marta y la sociedad Interaseo, encargada de este servicio en la capital del Magdalena, prendió las alarmas de la Superintendencia de Servicios Públicos por un posible cambio de forma anticipada del actual contratista por parte de las autoridades locales. La entidad, en una visita, dio un balance positivo y advierte que cualquier tipo de cambio puede poner en riesgo una prestación adecuada del servicio. Interaseo tiene la operación hasta el 2027. Constatar una adecuada disposición de los residuos sólidos, un adecuado manejo de los lixiviados y la prácticamente inexistente presencia de vectores en las inmediaciones de las celdas de disposición final, lo cual es bastante positivo para el manejo adecuado de un relleno sanitario. La superintendencia continuará con vigilancia especial para garantizar el servicio en la ciudad. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.774 pesos con 46 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.740 pesos y la venden entre 1.780 pesos. Un euro cuesta 4.373 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.08. El azúcar se transó en 19,62 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $84.47. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85.40. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.930 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia.
Ante los retos de la pandemia y la digitalización en Colombia, es clave la velocidad de Internet. Para ello, lanzaron la nueva velocidad de Internet Fibra Movistar. La ventaja que tiene la fibra óptica es que podemos dar una velocidad que es simétrica, es decir, la misma de bajada, la misma de subida. Representa que las personas en sus casas o en sus oficinas puedan tener muchos dispositivos conectados. Hoy por hoy, por la misma situación de pandemia y por el desarrollo de la evolución que ha tenido el hogar, pues hay muchos dispositivos que se conectan y bueno, y esta velocidad y la tecnología de fibra óptica lo permite. Así que nosotros podemos tener hoy las 900 megas que le van a ofrecer a todas las empresas y a las pymes de Colombia una base de conectividad súper sólida para que sigan creciendo, para que sigan avanzando, para que se sigan conectando con sus clientes y con sus empleados. Nosotros somos los únicos que llegamos con el cable de fibra óptica hasta el módem. Esto que permite garantizar el servicio, tengamos mal tiempo, tengamos muchos dispositivos conectados. Nosotros con esto estamos garantizando que siempre vamos a tener el mejor servicio y así poder las empresas estar conectadas, como les decimos, en el momento que lo necesiten. Permite también acceso a contenido, un contenido en alta definición de 4K, 8K, y eso solamente se permite gracias a que es un servicio que tiene la estabilidad y el desempeño como es el de la fibra óptica. Para Colombia en su digitalización este es un paso bien importante, es una apuesta grande en la cual el tema de alcance territorial es un elemento bien importante. Vamos a llegar, hoy estamos en 43 ciudades y vamos a llegar a 90 ciudades.